este es el hueso nasal. Esta parte más rostral que la apófisis rostral del hueso nasal. Pues aquí vemos que esta parte más rostral del hueso nasal lo conocemos como la apófisis rostral del hueso nasal, y el hueso nasal que va hasta acá, hasta este punto, formando el techo de la cavidad nasal. Porque después ya vemos que viene el hueso frontal, que es todo esto, y todo esto inclusive formando parte de la cavidad encefálica acá. También observamos ya algunas estructuras óseas de los huesos del cráneo, o sea, empezamos a ver algunas estructuras óseas del cráneo, como esto, que es el seno frontal, que es este espacio que hay, el seno frontal que hay. ¿Listo? También podemos observar que de la cara, vamos a ver esto, que es el hueso incisivo, pero específicamente son las apófisis nasales del incisivo y la escotadura nasoincisiva, que es esta estructura que une el nasal con el incisivo. Escotadura nasoincisiva. El cuerpo del incisivo, que es este, que creo que no lo vamos a ver porque la imagen no sale tan adelante. Este es el cuerpo del incisivo, así como hay el cuerpo de la mandíbula y el cuerpo del incisivo. ¿Sí? Y vamos a ver estas estructuras que se encuentran dentro de la cavidad nasal. ¿Sí? Estas estructuras las habíamos visto en estas otras imágenes, ya las habíamos visto. Estas dos, que son las conchas o cornete nasales, recuerden el bóveda en la parte posterior, y la concha o cornete etmoidal que se encuentra detrás, allá. Recuerden esa situación donde se encuentran esas estructuras óseas, porque ahora las vamos a ver en la idea que no se ven. Entonces aquí podemos observar la concha o cornete etmoidal, que es toda esta, y acá podemos endoturbinado 2 o concha o cornete etmoidal, y esta que es la concha o cornete nasal dorsal, concha o cornete nasal ventral. ¿Listo? Es esta de acá. Las habíamos visto, tanto esta la vimos totalmente, la marcamos en la imagen anterior. Lo molar y premolar es la misma fórmula, no vamos a entrar en detalle, es la misma estructura de la mandíbula junto con los alveolos. Ya sabemos en la vista dorsal donde se puede ver. Sin embargo, pues ahora vamos a ver que el extremo apical o radicular de sus dientes superiores se puede observar en la radiografía. Y por último, creo que eso es todo lo que sería aquí. Así. Esto, y por último, encontramos este espacio hueco que es el tercer seno paranasal llamado el seno esfenopalatino. Se encuentra entre el hueso etmoides y el palatino, por eso se llama seno esfenopalatino. Entonces, ¿cuántos senos paranasales tenemos? Uno, dos, y el otro que quedaba por ahí, pues que es el tercero, es el maxilar frontal y seno esfenopalatino. ¿Listo? Que sería este de acá. Ahora vamos a identificar esas estructuras a este lado. Entonces, por eso hueso del cráneo, el seno frontal, que ya lo hemos visto, ese hueso inclusive en el hueso de la cara, y ventralmente pues otras estructuras del hueso de la cara, como la concha o cornete etmoidal o etmo turbinado 2 también. En la parte más rostral, o sea que aquí veríamos la cresta Galli, que es esta pequeña porción. Cresta Galli se llama esto. La cavidad encefálica ventralmente limita con el esfenoides en su porción basilar, que es este hueso que hay aquí, y también pues, este que es el seno esfenopalatino, que ya lo hemos visto también en otras partes de acá. También lo hemos visto en otras partes de la radiografía de la región de la cara, que vamos a ver también eso. La porción basilar del occipital, que es este hueso que hay acá. La porción petrosa del temporal, el glanado acústico interno, que es este pequeño agujerito que hay aquí, glanado acústico interno, la apófisis tubular en paramastoides no se ve normalmente. Esto tengan en cuenta el canal o foramen hipogloso, porque por ahí pasa ese cráneo. Y esto que vendría siendo es todo el espacio cerebral. Fosa o espacio cerebral, donde no hay fluido cerebral. Y las otras estructuras, la cresta nucal, la protuberancia occipital y los códices también se pueden ver acá en esta vista de cráneo.
que es una vista que se ve más como si fuera por medio. Y la mandíbula que vuelve y sale, ¿listo? Entonces cuando vemos aquí ya la imagen como tal, vamos a observar entonces estas partes. Observamos entonces que vuelve y sale el hueso frontal, el hueso frontal, formando el seno frontal, que esta es una radiología que hay aquí. Como ya habíamos visto, o vamos a ver entonces el hueso frontal pues limita caudalmente con el parietal, toda esta porción que aquí, el parietal, el hueso parietal, y el va hasta más por aquí, la parietal, todo esto es parietal. Y el interparietal, que es esta pequeña porción que hay. Aquí vemos entonces que el hueso frontal, inclusive el parietal y el interparietal, van a formar esta cavidad que se llama la cavidad cefálica, podemos ver acá en esta línea. Toda esta línea radiopaca que va limitando esta parte de la cavidad encefálica. Toda esta parte de aquí es la cavidad encefálica. Y aquí alcanzamos a ver parte de la fosa cerebral, cavidad del cerebro. Es esta porción radiolúcida que se ve acá. De la porción más ventral, o sea, más rostral, perdón, encontramos parte del noturbinado 2, o también llamado concha actualmente el collar, que ahí se alcanza a ver parte de él. O sea que estamos en el etmoides ya. ¿Listo? Vamos a ver una zona también que tiende a ser menos radiopaca, porque aquí hay un hueco por dentro. Y esto es el seno, que es fenopalatino, que es este de acá. Seno, que es fenopalatino. Del occipital encontramos la cresta nucal, que es este de aquí, o sea, la cresta nucal. Y aquí encontramos esta protuberancia que precisamente llama la protuberancia occipital. Es esa saliente que sale, pues ese saliente que se ve del hueso. Protuberancia occipital más hasta aquí. Ya más hacia abajo, pues tenemos ya todo lo que es la parte basilar del occipital, donde encontramos los cóndilos del occipital y precisamente se ven articulados. Aquí hay un cóndilo y al lado hay otro, por eso se ven ahí todos posicionados. Y precisamente van articulando con esta que es la primera vértebra cervical, que es el apis. Acá en este punto encontramos una radiopacidad muy marcada, y es porque este hueso es muy denso y pertenece al temporal, pero específicamente tenemos acá la porción petrosa del hueso temporal con el meato acústico interno, que no hay que confundirlo con el externo, que algunos libros lo toman como externo. Meato acústico interno, ese pequeño agujero. También si vamos hacia abajo, ya encontramos, esto ya lo conocemos, esta parte de acá. Esto pertenece a la porción basilar del hueso occipital, que comunica con la porción basilar del esfenoides, que este a su vez pues, hace parte del seno fenopalatino. Eso sería ya los huesos del cráneo. Aquí hay un artefacto que, recuerden, esto no es un hueso, mucho menos es la cresta nucal. Esta parte que vemos aquí toda rara, muy radiopaca, es más que todo un metal, puede ser la villa del cabezal o un metálico que colocan ahí. Para mí es como la villa del cabezal. Entonces no la van a confundir. Si ustedes ven, se alcanza a ver la silueta de la mandíbula de nuevo. Otra vez la mandíbula entra acá, entonces podemos observar acá está. Da la vuelta aquí y esta otra, como por acá. Son las apófisis coloides de la mandíbula y ellas forman los cóndilos mandibulares, uno más definido que el otro porque es más definido que el primero. Los cóndilos de la mandíbula, escotaduras mandibulares y apófisis coloides de la mandíbula, que continúan distalmente con la parte vertical, la porción vertical de la mandíbula. También se ve algo de sobreposición. Entonces, venga, la pongo una derechita.
Eso es la mandíbula que alcanzamos a ver ahí. También alcanzamos a ver el hueso hioides. Este hueso hioides, este capital del manto. Entonces tenemos el timpanoioides. Luego el timpanoioides continúa posteriormente como estiloioides. Timpanoioides es esta porción. Y esta porción es el ángulo del estiloioides y continúa como estiloioides. Y observamos que hay una doble silueta acá, porque se ve el otro ioides del otro ioides. El ioides también lo alcanzamos a ver, los dos ioides inclusive. Vamos a ver acá una radiolucidez. Una radiolucidez que a veces se sobreposiciona con radiopacidades, pero esto está lleno de aire. Yo le había dicho que es esta radiolucidez, creo. Toda esta radiolucidez aquí. Tiene toda esta zona, toda esta zona que va a pintar aquí, toda esta zona, toda esta zona. Esa radio, miren que se ve con una sombra oscura, ¿sí? Esa sombra pertenece a la bolsa cultural, que está sobre el ioides, está detrás de la mandíbula y sobre el ioides, se encuentra entre la mandíbula y el ioides. Se llama la bolsa cultural y como está llena de aire, pues vamos a verla que tiende a formar una radiolucidez en algunos puntos y menos radiopacidad de esos huesos que hay. También encontramos aquí otra, esto pertenece a la también. En esta radiolucidez que hay acá, aquí se ve como una burbuja y aquí se ve otra burbujita sobre eso. Eso que forman como burbujas es lo que vamos a llamar el canal hipoglótico, la fosa condilia. Se llaman las fosas condilias, donde se encuentra el canal hipoglótico, por eso se llaman las fosas condilias o fosas condilias anteriores, también llamadas o fosas condilias. Las fosas condilias son estas que se hacen aquí. Cuando vemos acá, sobre todo por laterales, las fosas condilias por la vista lateral. Este es el canal hipoglotto y la fosa condiliar que se había hecho. Está marcada. Que aunque lo tenemos que ver de forma independiente, lo podemos marcar en la parte de los tratos. Teníamos acá los fobias articulares craneales del atlas, estas dos. El tubérculo dorsal del atlas, ¿sí? Esta línea aquí que es el pecho del foramen vertebral del atlas, el piso del foramen vertebral del atlas y el tubérculo ventral. Está sobre el tubérculo ventral. El atlas no se ve nada. Entonces, ¿ya escribieron las partes o hay que marcarlas? Ya podemos pasar a la siguiente imagen. Pues no estaría de más marcarlas. ¿No estaría de más? Aquí vamos a ver. ¿Cuál es el número 1? Hueso frontal. Y ya habíamos visto inclusive que en el otro parte. Número 2, seno frontal. Número 3, hueso parietal, todo esto. Y número 4, con amarillo, el hueso interparietal. Con el número 5, la cavidad encefálica. Esta línea de acá. Cavidad encefálica. Con el número 6, está otro espacio, menos radiopasos, un espacio. Número 6. Fosa cerebral o cavidad cerebral, es esta línea acá.
7 es amarillo. Entonces acá, cresta nucal. Entonces recuerden que la cresta nucal pertenece al varietal occipital. Con el número 8, pertenece también al occipital, protuberancia occipital. Número 9, cóndilo del occipital. Estos dos que acá. Número 9, cóndilo del occipital. Con el número 10, que son estos dos, vamos a tener las fosas condilias o fosas condilias anteriores. Con el número 12, 11, tendremos acá lo que es la porción basilar del occipital. Con el número 12, tendremos acá lo que es la porción basilar del esfenoides. Con el número 13, aquí tendremos lo que es todo ese espacio que está marcando ahí, se llama el seno esfenopalatino. Con el número 14 tendremos la concha o cornete enmondar o el turbinador 2. Con el número 15, tendremos las apófisis coronoides de la mandíbula, con el número 15 acá. Con el número 16, escotadura mandibular. Con el número 17, cóndilos de la mandíbula. 17 cóndilos de la mandíbula. Ahora de la mandíbula tenemos con el número 18, que pertenece, en el número 18 tenemos la parte o porción vertical de la mandíbula. Vamos con azul, número 19. Tenemos la porción petrosa del hueso temporal, y esto también pertenece a ese hueso con el número 20, meato acústico interno. Con el número 21, estamos viendo que con el 21 estamos marcando esta línea, toda esta línea y con el número 21 tenemos la bolsa gutural, el número 21, o sea, toda esta silueta radiológica aquí. Con el número 22 vamos a marcar estiloioides, pero no tímpanoioides, tímpanoioides. Con el número 23, ángulos del estiloioides, o ángulo del estiloioides, uno a cada lado principal. Con el número 24 tenemos lo que es el hueso estiloioides, 24. ¿Listo? Esos helioides. Ahora, para terminar con esta imagen, nos falta ¿qué? ¿Qué hueso? El atlas, ¿no? Con el número 25, el tuberculoso del atlas. Con el número 26, si lo repito es porque se ven ambos, el derecho y el izquierdo. 26, por la oblicuidad. Fobia articular craneal, con el número 27. Tubérculo ventral del atlas, con el número 28, acá, pegadito esa línea, 28. Techo del foramen vertebral del atlas, con el número 29. Piso del foramen vertebral del atlas. ¿Qué es lo que se alcanza a ver ahí? ¿Me faltó alguno? Por marcar lo que hice, no. Entonces, listos. Terminamos con la vista del cráneo lateral izquierdo. Aquí todavía se ve mucho mejor. Es algo así lo que tenemos acá, toda la parte del cráneo, de forma encontrarlo con, esto es como de aquí hacia adelante, hacia los lados. Entonces podemos encontrar pues, el occipital en su porción basilar y también el esfenoides en su porción basilar, se puede ver ahí en esa vista. También vamos a ver acá la porción petrosa del hueso temporal. Y estos que son como unos límites que se llaman los tubérculos musculares que pertenecen al occipital, ¿no? Los tubérculos musculares del hueso occipital. Esos tubérculos musculares me dan límite entre el occipital y el esfenoides. ¿Listo?
¿Qué más vamos a ver de acá? Nos vamos a ver un poquito, bueno, esto ya lo vimos en la cara, ¿no? La lámina de Gómez, la concha coronal termoidal no sé muy bien, pero ahí también marcamos esta zona radiolúcida que pertenece pues a las entradas nasofaríngeas que se llaman como las coanas, ¿listo? Y el ioides también alcanza a verse por esa vista ventral, el hueso ioides, sobre todo el estilo ioides se ve ahí. Y no es nada lo que se ve. Este lo habíamos marcado, no, dicen que no lo marcado, arranquemos a marcar esta imagen. Inclusive marcamos los huesos de la cara más proximales para que quede completito. Entonces vemos una lámina que va de lado a lado, que en los huesos de la cara también lo hemos visto, que es la lámina del Bowman, ¿cierto? A los lados de la lámina del Bowman hay una radiopacidad un poco menos definida, pero vamos a marcar esta radiopacidad que va por los lados y esta radiopacidad que va por los lados. Es una radiopacidad muy débil, muy débil, o sea, es una radiopacidad muy baja. ¿Por qué? Porque prácticamente es una radiopacidad que origina la sangre ahí, la circulación, la alta irrigación. Y eso es un cartílago, se llama el tabique nasal, que es un cartílago. Los cartílagos no se ven en radiología, pero como es tan irrigado, le da esa radiopacidad grado, una radiopacidad grado 1 ahí, o sea, muy baja, y es porque la sangre da esa radiopacidad en el sitio donde está el tabique nasal. El tabique nasal es muy irrigado. Y también otra estructura que es muy irrigado, que hemos visto aquí a los lados, y esta que hay aquí a los lados, que pertenece a las conchas o cornetes nasales. Concha o cornete nasales, dos, que son estas de aquí, conchas o cornetes nasales, que también son muy irrigados, porque son unos huesos relativamente muy delgados que por radiología no se ven solos, pero sí se ve la irrigación que tienen acá. Entonces lo que estamos viendo es la sangre dándole esa silueta a ese hueso, más no el hueso como tal, eso no se puede ver. Luego vamos acá a estos agujeros que se llaman las coanas. Tenemos una coana a cada lado, ahí está la otra, que son estas grandes que vemos aquí en este sitio, se llaman las coanas. Acá por el centro pues no tenemos nada más. Por el centro no tenemos nada más. Luego vamos a ver como una burbujita aquí, ¿sí ven? Sí. Esa burbujita es un sitio hueco también, por eso a veces se ve radiolúcida su silueta. Esa burbujita que hay ahí es el seno esfenopalatino, que lo vemos también por lateral y lo vemos ahora por ventral. Seno esfenopalatino. Si ese es el seno esfenopalatino, entonces tendremos hacia atrás de esta parte que es la porción basilar del esfenoides, que es esta porción, y detrás de la porción basilar del esfenoides queda la porción basilar del hueso occipital, donde podemos observar aquí la silueta de los tubérculos que se forman gracias al occipital, que sirven de límite entre el occipital, la porción basilar, con la porción basilar del esfenoides. Lateralmente a esa porción basilar del occipital encontramos otro color blanco, pongamos el blanco, que es esto. Esto es un hueso muy denso, por eso da esa radiopacidad, que es la porción petrosa del hueso temporal, ¿cierto? Estaríamos hablando de esta parte de este hueso, porción petrosa del hueso temporal. Obviamente, por ser más denso, le gana a la bulla timpánica. La bulla timpánica, ¿qué tiene por dentro? La bulla timpánica, ¿qué tiene por dentro? Esto es un hueso muy delgado y por dentro está lleno de aire, ¿cierto? Pero el hueso, la porción petrosa del hueso temporal es más densa y es por eso que es la que podemos ver. La que podemos ver aquí. Esto que les marqué aquí es esto que están viendo acá. Entonces, la porción timpánica no se ve. En algunas ocasiones se ve, pero en vista lateral un poquito. Pero aquí ya no se alcanza a ver. Posiblemente, si ven esta radiolucidez aquí, como una burbujita acá. Y aquí se ve algo también, ¿sí? Posiblemente esa sea parte de la bulla timpánica, pero no estoy seguro. No sé si sea parte. Está lleno de aire acá y aquí está lleno de aire. Entonces no les puedo pareciera la bulla timpánica, pero no puedo confirmar eso.
entonces no les puedo decir. Lo dejamos sin marcar. Con azul vamos a marcar el estiloioides, y aquí como lo estamos viendo por detrás se pierde el estiloioides y queda así. Este es el estiloioides de un lado, este es el estiloioides de otro lado. Estiloioides. Luego viene, bueno, la mandíbula, ya aquí la habíamos visto. La mandíbula que tiene cóndilos. Aquí estamos viendo los cóndilos de la mandíbula. Cada lado, este es otro cóndilo. Tenemos el ángulo de la mandíbula. Todavía no habíamos marcado que la fosa pterigoidea, aquí se ve menos de opaca porque es una fosa, la fosa pterigoidea. Fosa pterigoidea media porque ahí está el músculo del mismo nombre que metí ahí. Fosa pterigoidea media, ángulo, donde da la vuelta, todo esto es el ángulo. Y ya tenemos pues esta parte que ya la habíamos estudiado en los huesos de la cara, la parte horizontal del cuerpo de la mandíbula, con los alveolos y todo esto ya lo hemos visto. Esta parte no va a marcar más. Tenemos acá este piquito, ¿cómo se llama? Pertenece al hueso cigomático y es la apófisis temporal del cigomático. Y acá tenemos, después del cigomático sigue el maxilar. Todo este es el maxilar formando eso, que es la cresta facial del hueso maxilar, que es todo ese borde que está ahí. Cresta facial del hueso maxilar. Ya sabemos que aquí está el seno, el seno maxilar posterior, y aquí se ve parte del seno maxilar anterior, y este es el tabique maxilar. Ya habíamos visto eso también, ya lo habíamos marcado, sencillamente pues recuerden esas estructuras ahí. Entonces marcaremos con el número 1 apófisis temporal del cigomático, con el número 2 que pertenece al maxilar, se llama la cresta facial. Dentro ya sabemos que está el seno, cresta facial del maxilar, esta parte de afuera. Con el número 3 las conchas o cornetes nasales, con el número 3, con el número 4, tabique nasal, con el número 5, lámina del Boger, con el número 5, lámina del Boger, con el número 6, estamos marcando las coalas, con el número 7, que es aquí negrito, alguna vez con el 7, que se aparece aquí, pongámoslo blanco, con el número 7, que esto es ¿qué? Es que el seno palatino. Con el número 8, porción basilar del occipital. Con el número 9, porción basilar, perdón, 8, porción basilar del esfenoides, 9, porción basilar del occipital, correcto. 8, porción basilar del esfenoides, 9, porción basilar del occipital, y 10 tubérculos musculares pues, del occipital también, ¿no? Tubérculos musculares del occipital, esos los que hay. Este hueso más radiopaco sería el 11, ¿no? Y el 11 es que porción petrosa del temporal. Con azul otra vez, el número 13, el estiloioides, o hueso estiloioides, que es este acá al lado. 13 estiloioides. Faltó la mandíbula, que ya la habíamos visto anteriormente, pero mostramos estas partes que se ven. Mandíbula con el 14. 14, cóndilos de la mandíbula. 15. ¿El ángulo? El ángulo de la mandíbula, ya le gira. Ángulo de la mandíbula. Y 16 fosas pterigoideas medias, o fosa pterigoidea media, pues de cada uno. 17, fosa pterigoidea media, donde se acomoda el músculo del mismo nombre.
Ya más importante. ¿Listo? Ahí entonces tenemos el cráneo, vista dorso-ventral. También lo vimos vista lateral izquierda. Y vemos también parte del ángulo. ¿Listo? Vamos con la siguiente imagen. Lateral izquierda de la región laringea o de la garganta. ¿Listo? ¿Qué es lo que dicen? Están vendiendo algo. Entonces aquí podemos ver otra vez esta zona triangular radiolúcida que es la bolsa cultural, ¿cierto? Aquí vamos a ver las mismas estructuras ya nombradas, inclusive algunas de ellas por lateral se alcanzan a ver acá. Por lo menos aquí alcanzamos a ver otra vez bien la parte horizontal de la mandíbula y el ángulo de la mandíbula. Parte vertical de la mandíbula y ángulo de la mandíbula, de la otra. Ahí están las dos. Aquí alcanzamos a ver el ioides, tímpano-ioides, ángulo del estiloioides y el hueso estiloioides, al igual que acá. Están en un video en un salón, ¿cierto? Aquí tenemos el ángulo inferior y también tenemos el ángulo superior de la mandíbula, es esta silueta que vean. ¿Listo? Observamos otra vez este hueso, la porción petrosa del hueso temporal, todo con algo de la silueta del meato acústico interno. ¿Ese que dices que está con aire? El hueso petroso temporal. No, el otro. ¿El meato acústico interno? Sí. El meato acústico interno tiene un cielo hueco por dentro, es como un tubito hueco por dentro, que por eso a veces se ve más radiolúcido, menos radiopaco que el resto del hueso. ¿Sí? Aquí encontramos, miren esta burbuja, aquí se ve muy bien otra vez, toda esta que es el seno esfenopalatino, o sea que si ese es el seno esfenopalatino, podemos decir que esta porción de acá hasta acá, la porción basilar del esfenoides y la porción basilar del occipital, que es esta más caudal. Esta línea que hay aquí pertenece a la porción basilar del occipital. ¿Listo? Aquí se ve el atlas en esta porción, se alcanza a ver el atlas, todo esto. Del atlas se alcanza a ver el tubérculo ventral del atlas, que es este aquí. Tubérculo ventral del atlas, que es este aquí. ¿Listo? Y se alcanza a ver también la parte ventral de la folia articular craneal. Observamos esta parte radiolúcida que cubre todo en forma triangular, que es la bolsa gutural. Todo esto es la bolsa gutural. Esta es una radiolúcida que se ve cubriendo todo esto. Bolsa gutural. Y aquí abajo vemos la laringe, que es una imagen no tan común, pero algunas veces nos sale la laringe con algunas partes. ¿Recuerdan los espacios que hay alrededor de la laringe? Voy a marcar primero la laringe y les voy a marcar el espacio que hay alrededor de la laringe, que se llama la laringofaringe. Entonces, la laringe, la laringe se divide en 4 espacios, ¿se acuerdan? Laringofaringe, esofagofaringe, nasofaringe y orofaringe. Entonces, aquí miren aquí tenemos esta imagen, verdes. Esta parte de la laringe es el proceso corniculado. Esta parte de la laringe es el pliegue ariepiglótico. Y se queda acá. Preparemos un poquito. Pliegue ariepiglótico. Luego vamos con que es la epiglotis. Y hay un espacio aquí
menos radio opaco porque hay aire. Ese espacio de acá a acá, que está lleno de aire, por eso se ve más oscuro, es la glotis. La glotis, la misma glotis que había más básicamente. Y este espacio que ya está por fuera de la nariz, que se ve como triangular casi rápido, menos radio opaco porque está lleno de aire. Este espacio es la laringofaringe. Todo este espacio detrás del arte de la laringe. Listo, eso es lo que alcanzamos. Entonces, si volvemos acá, entonces con el número 1 tenemos ¿qué? El número 1, este ya lo marcamos varias veces, ¿cómo se llama? Seno ¿cierto? Seno. Número 2, porción basilar del estenoides. Número 3, porción basilar del occipital. Número 4, porción petrosarroso temporal. Número 5, porción petrosarroso temporal. Número 5, tenemos ahí el macrocosmico interno. Con el número 6, timpanoides. Con el número 7, ángulo, ya lo vamos a marcar también, pero volvemos a marcar ángulo del estiloioides. Con el número 8, hueso estiloioides. Todo eso que marcamos del alto, todo esto que se va a señalar aquí con el número 9, todo esto es la bolsa gutural. Bolsa gutural, es todo esto que es marca. O sea, esto y va hasta allá, hasta el otro lado, bolsa gutural. Con el número 10, tubérculo ventral del atlas. Con el número 11, tenemos ahí la silueta ventral, esto de la fobia articular craneal del atlas. Con el número 12 tenemos la parte vertical de la mandíbula. Esta es una mandíbula y esta es la otra hemimandíbula. Con el número 13 tendremos aquí el ángulo inferior de la mandíbula, al igual que con el número 14 el ángulo superior de la mandíbula. Con el número 15 todo este espacio que está marcado acá está limpio, todo este espacio que está marcado es la laringofaringe. Con el número 16, proceso corniculado de la aritenoides. Con el número 17, pliegue ahí epiglótico. Con el número 18, epiglotis, o también lo conocen como cartílago epiglotis. Epiglotis o cartílago epiglotis que hay ahí. Y con el número 19 tenemos este espacio que va de acá a acá, que se llama la glotis. Se llama la glotis, que es la entrada a la laringe, por eso es más fácil, menos radiopaco. ¿Listo? Ahí está. Listo. Terminamos. Recordemos aquí que esto se me olvidó. Esto se llama forámenes intervertebrales. Esto de aquí. Estas son las radiolúcidas que pues, a veces se forman radiopacas porque pues, hay estructuras ahí. Estos se llaman forámenes intervertebrales. Los forámenes intervertebrales es un animal ya adulto, pues ya se ha cerrado la línea de crecimiento, miren como ya ahora en lugar de verse radiolúcidas se ven radiopacas. Algo remanente queda por aquí, pero ya esto es un animal. Está uno de 6 o más altos. Sin embargo, el ligamento no se ha cerrado, aún permanecen las contraductas. Entonces, acá podemos ver el atlas, el axis y la tercera vértebra cervical. ¿Listo?
Luego esta imagen, entonces, esta imagen acá, ya podemos mirar los accidentes. Empezamos con el atlas. Vista lateral a 0 grados de la región de la nuca, inclusive todavía se ve la calvación acá. Ahora aquí vemos el tubérculo dorsal del atlas y la fobia articular craneal del atlas, que está acá. Aquí vemos un pequeño foramen, que es el foramen vertebral lateral. Y si ustedes miran la silueta de los cóndilus, aquí se alcanza a ver la curvatura de estos cóndilus. Uno, arranca acá, esto ya pertenece a un cóndilo, pero de horizontal, ¿no? Es de atlas. Tiene un cóndilo, por aquí se ve la silueta de otros cóndilos, que va acá. ¿Listo? Ahí está metida la fobia de atlas. Luego viene aquí el tubérculo del plan de atlas, que se ve como el mismo, pero se ve el techo del foramen vertebral del atlas y el piso del foramen vertebral del atlas, que ahí tiene este punto. Alcanza a marcarse la fosa o todo el camino. Eso es del atlas, lo que alcanzamos a ver. El axis. El axis podemos ver la apófisis odontologis claramente y acá abajo la parte o borde ventral de la apófisis articular craneal del axis. Alcanzamos a ver la cortadura craneal, todavía no se ha cerrado un ligamento del axis. Y alcanzamos a ver acá en este punto una línea radiopaca que pertenece al piso del foramen vertebral y aquí estaría el techo del foramen vertebral. El axis que tiene una cresta ventral acá en este punto y una fosa o fobia articular que también tiene una cavidad glenoidea. Cortadura caudal y recuerden que arriba tenemos que la apófisis espinosa, que termina bifurcándose en dos, que ya sabemos que se llaman apófisis articulares caudales. Algo de cuidado porque se ve una y se ve otra, o sea, se ve la izquierda y la derecha aquí. Si vamos a ver aquí, ¿esta qué vértebra decimos que era? Esta de acá, esta. ¿La vértebra? Atlas, axis, tercera vértebra cervical, donde encontramos la cabeza, que está acá, el cuello, parte de la cresta ventral, y esto sería el piso del foramen vertebral y el techo del foramen vertebral, cortadura craneal, y algo de la silueta de la apófisis espinosa está aquí. ¿Listo? Esto es todo lo que vemos de acá. No alcanzamos a ver mucho aquí la transversa. La silueta que se ve aquí es la silueta de la apófisis transversa, pero no se ven muy bien los tubérculos, no se ven bien. ¿Qué más vemos de acá? Acá. Este es el techo del foramen vertebral de acá, este es el piso del foramen. Se me ha tomado aquí. El piso del foramen, ahí descansa la apófisis, está bien. Listo, entonces ya terminamos. Decíamos que con el número 1, ¿qué tenemos? Estos que eran cóndilos de hospital. Son dos cóndilos que se encuentran ahí sobreposicionados en un oblicuo, por eso se ven los. Y lo que está de verde es el atlas. Entonces tenemos la fobia articulares craneales, que está con el número 2, fobia articular craneal del atlas. Este agujerito que hay aquí, vamos a ver el número 3, que es el foramen vertebral lateral, con el número 4, el tubérculo dorsal, con el número 5, el tubérculo ventral, con el número 6, el techo del foramen vertebral, el techo del foramen vertebral, y con el número
7 el piso del foramen vertebral. O sea que entre ellos que queda el espacio que forma el espacio de foramen vertebral. Axis. Seguimos con el número 8. Apófisis odontoides. Por el número 9 tenemos la apófisis articular craneal. Con el número 10 tenemos la cresta ventral. Con el número 11 tenemos esto que es que el piso de qué? Del foramen vertebral. De aquí hacia arriba tenemos con el número 12 el techo del foramen vertebral. Y entre el piso y el 12 tenemos el espacio que llama como todo esto hueco, la parte del arco, la parte hueca del arco, ¿cómo se llama? Pues el foramen vertebral. Con el número 13 a escotadura craneal, con el número 14 escotadura craneal. ¿Listo? Con el número 15 apófisis espinosa. Y con los números 16, porque se ven los dos así, tenemos las apófisis articulares laterales del axis. Canal vertebral. Sí. Esto es un medio contrastado. Lo que les decía yo, los medios contrastados se pueden aplicar o infiltrar en qué espacio. En midural, en el espacio subdural. ¿Cuál de los dos espacios va eso? El espacio subdural. ¿Sí? O sea, aquí va con líquido cefalorraquídeo. Miren qué pasa cuando llegó al sitio de la fractura. Paró, ¿cierto? ¿Por qué? Porque el espacio, ese espacio que llaman canal medular, ahí está fracturado y la médula espinal ahí está estripada, prácticamente está comprimida. Entonces no pasa. Entonces, los medios contrastados, que es una técnica raquídea de infiltración, o sea, a nivel del espacio subparanoide, se usan para definir dónde está el sitio de la lesión medular. En este caso, la médula está cortada acá, hay compresión, entonces ya no pasa líquido. Este es el punto. Esa médula de ese animal tiene cuadriplejía de tipo espástico, estaba paralizado. Pero hay parálisis flácida, parálisis espástica. La espástica es que queda con las patas, 4 miembros totalmente tensionados. ¿Sí? Pero no es parecido. Una parálisis espástica. O sea, tiene una cuadriplejía. Plejía es parálisis. Y ese tipo de parálisis es gracias a este lesión que tenía este poder. Lamentablemente pues se fue de sacrificio, los animales no pueden hacer. Aquí tenemos, a ver, ese animal qué edad tendrá aproximadamente, o ustedes estiman qué edad tendrá. ¿Es un animal viejo, un animal joven, un potro? Sí. Ah, no, porque es que Tiene que ser observado. Así, pues, así, así. así. Sí, No sé. Habíamos visto una ahora, muy parecida a la otra, pero lo habíamos visto por aquí. Como así. No más de 5, porque las líneas de crecimiento están abiertas. ¿Sí? Todas las líneas de crecimiento están abiertas. Tenemos 3. Que nos da la sensación que el canal, el foramen intervertebral, que es toda esta zona radiolúcida aquí, toda esta zona radiolúcida aquí, estuviera como estrechada por este artefacto que hay aquí y que nos puede hacer confundir con una estrechez del canal del foramen intervertebral.
Si un nervio espinal que está ahí es estripado por eso, por una estructura de eso, ¿qué tenemos? Podemos tener una paresia, ¿cierto? Como consecuencia. Ya que si se estripa un nervio espinal motor, el miembro de ese lado, estamos muy arriba, es en cuello, pero si fuera más atrás, el miembro de ese lado estaría débil, ¿cierto? Entonces estamos hablando de una paresia unilateral, o sea, del lado izquierdo en este caso, por este lado. Pero aquí lo que vemos es un artefacto con la flecha. ¿Qué creen que es? Voy a mostrarles aquí. No sé qué sería eso. No hay que confundirlo con lesiones. Voy a volver aquí otra vez a mostrarles esto. Miren esta vértebra. El cuerpo. Pues, Axis, ¿no? Es el axis también del otro lado y la tercera vértebra cervical. Miren aquí. ¿Esto qué es? Apófisis transversa. ¿Esto qué es? El arco, la escotada caudal. Escotada caudal, apófisis transversa. Y miren que el tubérculo de la apófisis transversa y sí. sale aquí, ¿sí? Sí. Ahora miren, no les mando. Pues sería eso. Pero porque está como mal. ¿Sí? Ah, sí. Sí, sería como. De pronto con lo un poquito liquidez hace que se vea más atrás. Ah, Pero Sí, ahí está. ujú. O sea, no hay que confundir algunos accidentes que son normales encontrarlos ahí. ¿Listo? Entonces, cuidado con eso, no confundir accidentes óseos con lesiones o artefactos que nos pueden confundir con lesiones. Esto es lo mismo. Miren qué pasó con las escotadoras craneales aquí, por lo menos. Ya se cerraron, ¿sí? Entonces, cuando se cierran de una escotadura, pasamos a llamarlo foramen vertebral lateral. ¿Listo? Ya las vértebras cervicales de la parte de la mitad, en este caso tenemos la quinta vértebra cervical, cuarta vértebra cervical, quinta vértebra cervical y esta es la... Sexto. ¿Cuál sería esta? La sexta. Son siete, ¿no? Confirmo, esta es la sexta, esta es la séptima. Séptima. Más cortica, ¿verdad? Séptima, sexta y quinta. Quinta. Y tenemos la tercera, ¿no? Ujú. Completa. Aquí tenemos cuáles. Quinta, otra vez, sexta, séptima y primera torácica. Miren la apófisis espinosa de la primera torácica. Ahora aquí tenemos la séptima, la sexta cervical, la séptima cervical Y la primera. y la primera torácica. ¿Listo? Esas vértebras muy similares son todas típicas igual. Entonces aquí podemos marcar la séptima. La séptima que vamos a ver, esto que es la cabeza, como toda vértebra típica. Pero miren que aquí cambia la cresta ventral, que la tenían las otras, por los tubérculos o tubérculos ventral. Cuando vemos las últimas, bueno, aquí está la primera torácica, miren cómo es, ¿sí? La apófisis espinosa es bastante desarrollada. Miren aquí esta, ¿cuál será? Esto es así como la estamos viendo en las radiografías. Entonces toca aprendérnosla con esta imagen. ¿Cuál será? Esta puede ser la tercera, la cuarta o la quinta, que son iguales. Ahí está la cresta ventral, pero cuando vemos la diferencia con la sexta, miren ahí. ¿Cuál es la diferencia de la tercera, cuarta o quinta, que son iguales, que acaban de mostrarla, con la sexta, que es esta? La cresta. Porque no les voy a repetir apófisis articulares craneales, apófisis articulares caudales, apófisis espinosa, todo esto pues ya
lo sabemos porque son vértebras típicas, al igual que la cabeza, apófisis transversa. Pero aquí en este punto está la diferencia. Corta, ¿no? Bueno, un poquito más corta, pero no tanto como para tener eso en cuenta. Aquí tenemos en cuenta esto. Las láminas ventrales, que se diferencian de las láminas ventrales exclusivas de la sexta vértebra cervical. Eso la hace diferenciar de las demás. Y acá, ahora sí la séptima, si la vemos de lado, porque así es que la vemos en radiografía. ¿Los cóndilos? ¿Sí se cóndilos? Sí, como una silla, como Los Sí, se ve como cóndilos, más ¿no? corta, pero esta vértebra se diferencia de las demás porque no tiene lámina ventral, Y tiene no tiene una cóndilos. cresta ventral, tiene un Cóndilo. par de tubérculos. Ah, tuerco. ¿Sí? Tiene un par de tubérculos. Y aparte de eso, pues esto no se ve porque está tapado por una cabeza, pero tiene una fobia articular caudal, una faceta articular caudal que sirve como fobia para que la costilla, la primera costilla, articule ahí. ¿Sí? Pero tiene lo mismo de una típica también, apófisis transversa, cabeza, el cuerpo obviamente, que es todo esto, escotadura craneal, escotadura caudal, que se tapa aquí. Este es el arco, apófisis articular craneal, caudal y apófisis espinoso. ¿Listo? Entonces cuando vemos la séptima aquí, está la séptima, podemos marcar esas cosas. Entonces esto sería que, ya lo hemos visto en otras vértebras. El piso del foramen vertebral, cabeza, tubérculo ventral, aquí, que recibe la cabeza de la otra vértebra, en este caso recibe la cabeza de la primera torácica. ¿Qué sería eso? Una cavidad, ¿cómo se llama? Cavidad glenoidea de la vértebra, ¿cierto? También fobia articular, tenemos la escotadura craneal y la escotadura caudal. Esto. En el arco, entonces ya estamos, y tenemos el techo del foramen vertebral, tenemos también la apófisis articular craneal, que es esta de acá, y tenemos bifurcadas las dos, se alcanzan a ver las dos apófisis articulares caudales. Y la apófisis espinosa, pues que es pequeña en esta vértebra también. Esto acá, aquí teníamos dos forámenes intervertebrales, miren, aquí hay uno y aquí hay otro. ¿Cuáles serán? A ver, ¿qué número de forámenes intervertebrales? ¿Cuántos forámenes intervertebrales tienen las vértebras cervicales? El mismo número de vértebras. ¿Cuántas vértebras cervicales hay? 7. Entonces hay 7. 7 pares de forámenes intervertebrales. Aquí estamos viendo, pues uno solo, ¿por qué? Porque pues si colocamos el izquierdo y lo alineamos con el derecho, se ve como uno solo, pero son dos, ¿cierto? Ya dando liquidez inclusive se despeja, ¿sí? Entonces aquí está, como esta es una radiografía 0 grados, lateral a la izquierda 0 grados, pues se ve alineado los dos forámenes, entonces uno solo. Aquí estamos viendo los forámenes intervertebrales, ¿qué? ¿Este cuál sería? ¿El 6? El 7. No, el 6, ¿no? Es el 7 y el 6. Este sería, esta es la vértebra 7, entonces detrás queda el 7, entonces sería el 6. ¿cierto? Listo, esta es la, decíamos que es la séptima, ¿no? Aquí quedaba ¿cuál? La sexta. De la sexta, ¿qué podemos ver? La fóvea o fosa articular, cavidad glenoidea contiloidea, inclusive se ve del otro lado, miren. Solo la va a marcar ahí. También se ve el piso y el techo del foramen vertebral, las apófisis articulares caudales, estas, ahí se ve la articulación. Y ya sabemos que esto es lo que la diferencia de las demás, que se ve la oblicuidad, esto es lo que la diferencia de las demás vértebras. De la 3, 4 y 5. Está en la sexta, Exacto. está la sexta, está la séptima y está la primera torácica. Esto es lo que la diferencia de las demás vértebras cervicales, a la sexta. ¿Qué es? ¿Qué era? ¿Se acuerdan? Está la ¿qué?
¿Esa no es séptimo? Séptima. Qué fastidio eso. Debería bajarla. Ah, tú dices En la... Sí, que es... ¿Esta, cierto? Sí. Las aletas. Aletas, no. No, lámina. Entonces, aquí tenemos la lámina ventral, ¿cierto? Bueno, esto es lo que vamos a ver aquí, y aquí tenemos, pues esto pertenece al tórax, ¿no? Pero aquí hay una articulación, entonces salgamos de la primera torácica de una vez, con verde. Tenemos que la primera torácica tiene esa apófisis espinosa ya desarrollada en forma triangular o de ala delta, por decirlo así. Y aquí tenemos las apófisis articulares caudales, las apófisis articulares caudales de la primera torácica, ahí se alcanzan a ver muy similares a las anteriores, pero no pequeñas. Escotadura caudal, y obviamente pues aquí haciendo parte del foramen intervertebral, escotadura craneal. Cabeza de la primera torácica, y fíjense acá. Esto baja acá y sigue aquí. ¿Qué será? ¿A qué les parece esto? Cabeza y cuerpo de la primera costilla. ¿Sí? Cabeza y cuerpo de la primera costilla. O sea que estamos viendo esta vértebra, ¿cierto? Sí. Ahora, si ven el problema con este bendito problema. Esta costilla, esta cabeza de esa costilla ya está articulando aquí. Porque recuerden que aquí hay una fobia articular. Esta cabeza de esta aquí. Pero pues el programa no es tan preciso. Ahí está articulando. Entonces, ¿vamos a poner el nombre o lo dejamos así? Para avanzar. ¿Avanzo o lo dejo así? Está muy fácil. Como son vértebras típicas. En este caso, pues no vamos a ver tendones, pues es específico de los músculos apendiculares, pero sí podemos ver algunos ligamentos aquí. Por grandes grupos, según la cabeza, según el medio. Temporomandibular. Sí, entonces tenemos, según el medio, tenemos sinartrosis. Ahora dígame cuál es la sinartrosis de la calavera. Esas fisuras. ¿Cómo repasarlos? Pues, Escotadura. y esos son los que entran aquí en calavera. La sinartrosis de las calaveras son las suturas. ¿Cuáles suturas hay? Pues el modelo Serrata. todas son planas, ¿no? Pero ya sabemos que no es así. Serrata, ¿Cuáles escoliadas. son serratas? ¿Qué forma llevan? ¿Y cuáles son serratas aquí? Pues a mi cuarto. Naso. Ahí está. Naso, ¿qué? La última es esta. Pristín. No, esto no es carbono. La internasal es plana. La internasal es plana. La sutura internasal de la articulación internasal. Ahora, ¿cuáles son las serratas? Frontonasal. La temporonasal, bueno, vamos a incorporar. Ya en voz alta, porque les Después de un accidente, posiblemente queden articulando las dos. Pero está muy lejos, ¿no? Para ¿Cómo? articular. frontonasal. Cigomática, bueno, después de un accidente también podría ser con el nasal. Estamos articulando con el nasal medio. Cigomático nasal, vamos a
cáncer. Entonces, ¿cuál es? El fronto nasal y fronto lagrimal son serratas, ¿cierto? Tienen esa unión serrata ahí en forma de cierre. Listo, son ejemplos. Internasal, que es un ejemplo de plana, al igual que la nasomaxilar, también es plana. ¿Cuál otra falta? Serrata, plana. Escamosa. Ahora sí, escamosa, dije por allá. Escamosas, ¿cuáles hay? Temporoparietal. O sea, que un hueso se acomoda encima del otro. ¿Cuáles son los huesos que tienen porción escamosa? El temporoparietal. Sí, entonces el temporal tiene porción escamosa. El temporal, la temporoparietal, muy bien, es escamosa, porque el temporal está sobre la escamosa, pero sobre el parietal también. Nombre tienes guay. No sé qué igual. Más. La articulación está ¿Qué otro hueso tiene porción escamosa? ¿Qué otro hueso, Pamela? Recuerden que el temporal también está sobre el esfenoides. Esta es la mimosa, ¿verdad? Entonces, el temporal también está sobre el esfenoides. Es escamosa. La porción escamosa del hueso temporal. ¿El parietal tiene porción escamosa? Claro que sí, esta es la parte, la porción escamosa del occipital, luego sigue la porción lateral del occipital, que prácticamente son las porciones fibulares que están ahí, y la porción basilar del occipital. Entonces, el occipital también se encuentra sobre el interparietal, occipitoparietal, interparietal, occipitoparietal, todas las articulaciones son de tipo escamosa, porque el parietal también se encuentra ubicado sobre ellos. Por eso esta parte se llama porción escamosa del parietal. ¿Qué otra? Ahora sí la muy bien. O el cigomático con el temporal. Esa es foliar. Se forman en arco cigomático. ¿Listo? Es la única que hay. Esas son suturas. O sea, tenemos ahí entre la sinapros y la sutura. ¿Qué otras articulaciones hay aquí? Anfiartrosis de la calavera, a ver, díganme cuál es. ¿Qué han repasado? Anfiartrosis de la calavera. La anfiartrosis viene sincondrosis. Es difícil. Sí. Las sincondrosis son de cartílago de aquí. Entonces, denme ejemplos de sincondrosis de la calavera. Y se lo pongo así a ver si le pegan viéndolo grande. Y más grande. Sincondrosis de la calavera, aquí los puse grandes. Ahí inclusive les puse las anfiartrosis. Denme 3 ejemplos de sincondrosis en la calavera. Y ahí se los puse. Toma. ¿Cuál? Occipito esfenoidal. Muy bien. Patrón 2. O sea, occipito esfenoidal, sí. Este hueso con este hueso. Su porción vacía. Ahí hay cartílago y ahí hay un propio hueso.
La intraesfenoidal. ¿Y cuál otra? La intra o intraoccipital. Ustedes se acuerdan que el occipital se divide en una porción escamosa, lateral y basilar, ¿cierto? Esas porciones están unidas por cartílago hialurónico. Por eso se llama intraoccipital, que esas tres porciones se unen. Al final forman una sinostosis, pero ellas están unidas por cartílago hialurónico. ¿Se acuerdan que el esfenoides, que es esto, se divide en cuatro partes, en dos grandes partes, presfenoides y basisfenoides? Y esos a su vez tienen un cuerpo y unas alas, ya que no hay qué tejido uniendo esas partes, cartílago hialurónico. Entonces, una intraesfenoidal también. ¿Listo? Y también tenemos las, ¿qué? Sínfisis. ¿Qué sínfisis habrá aquí en la mano? ¿Cuál? ¿Han visto la guía? Sínfisis temporioidea, o de la articulación del diógenes. Porque está unida por fibrocartílago. Todo lo que está unido por fibrocartílago es una sínfisis. Temporioidea o de diógenes. Entre estos dos huesos, ¿no? Aquí entre estos dos huesos, pues obviamente, ¿recuerdan? Hay una apófisis estiloides que se une con timpanoidea y van unidos por ese tipo de tejido fibrocartílago. Y por último, tenemos ¿cuál? Estiloidea. Esta. Mandíbula, eso no sería estiloideal, algo así, ¿no? Temporomandibular. La temporomandibular o de la mandíbula, que se clasifica como una diartrosis. ¿Por qué se llama diartrosis? Porque tiene cápsula. ¿Sí? Todo lo que tenga cápsula articular es una diartrosis. Entonces, observamos entonces con el número 1, y una vez podemos ir marcando algunos son muy evidentes. Con el número 1, bueno, 2, hueso nasal, ¿cierto? Con el número 3, con el número 1, escotadura naso-incisiva. Miren que hacia abajo encontramos todos los huesos superiores, los dientes superiores de estos, todos estos de acá. ¿Cómo se llaman esos huesitos? Esos dientes, perdón. Premolares y molares, ¿no? Y aquí tenemos que el extremo, vamos a marcar una vez con el número 3. Y todo eso que marqué con el número 3, el extremo apical o radicular de los dientes superiores. Extremo apical o radicular de los dientes superiores, o sea, la raíz de los dientes. ¿Sí? Aquí en este punto tenemos esta que es la concha o cornete nasal dorsal, a toda esta parte que estamos viendo acá, y hacia abajo tenemos la concha o cornete nasal ventral. Observamos, si yo lo aumento, miren que se observa como hilitos, ¿sí? Como hilitos. Esos son los capilares y los vasos sanguíneos pequeñitos que le dan esa radiosidad radiofacial gradual. Entonces ahí tenemos la concha o cornete nasal dorsal con el número 4 y la concha o cornete nasal ventral con el número 5, que se alcanzan a ver.
Recuerden que esas conchas o cornetes no siempre se ven, eso depende de la configuración que le demos al equipo. En esta imagen por lo menos se ve, pero a veces le damos una configuración al equipo que no permite verlas. ¿Listo? Vamos más hacia el caudal, de aquí ya no podemos ver nada más. Ahí se ve la silueta de los dientes inferiores, pero ya no nos importa. Y encontramos toda esta zona radiolúcida, sobreposicionada de estructuras, ¿sí? Que lo conocemos como esta parte de aquí, toda esta parte de acá. Que se ve radio, toda esta parte de aquí. Pertenece a por acá el número. Se me borró el número, ¿no? ¿Cuál se borró? ¿6? ¿Cuál era? 4. Y acá vamos a colocar esta estructura que acaba de colocar, el seno, que pertenece al seno maxilar posterior. Todo eso es el seno maxilar posterior. ¿Listo? Dentro del seno maxilar posterior alcanzamos a ver estas. Miren, ahí lo estoy marcando. Como estas estructuras alargaditas, poco radiopacas, que van acá. ¿Se acuerdan cómo se llamaba? Cuando vimos el seno maxilar, ¿se acuerdan cómo se llamaba eso? Le damos el número 7 a ambas. Estas son las líneas. Canales infraorbitales. Los vimos aquí también, en este punto. Recuerden, cuando vimos la cabeza con vista lateral, avanzamos aquí. Miren el canal infraorbital, ¿sí? Pero son dos, uno derecho y uno izquierdo. Entonces, como es una radiografía y tiene algo de ubicuidad, pues a veces por más lateralidad que le demos a una radiografía en cabeza es difícil porque hay muchas cosas. ¿Qué hace? ¿No sirve para qué? O sea, ¿qué sale por ahí? El nervio espinal. El nervio espinal se viene una ramosa, el nervio espinal. La médula espinal se alcanza a ver por el fondo. Y aquí pasa el nervio espinal que sigue una ramosa. ¿Listo? Esto, pero recuerden que aquí, en este foramen, que se llama foramen vertebral lateral del atlas, también sale el nervio espinal, que de una ramosa y una ramosa. O sea que aquí tendremos que nervio espinal. En este pequeño foramen vertebral. Foramen vertebral lateral, ¿qué nervio espinal sale? ¿Aquí cuál? Si es el primer de las piernas, el segundo nervio cervical, y si este, entonces ¿cuál será este? El tercer nervio. Ahí está. Médula espinal. Médula espinal, ahí tenemos los nervios espinales. Pues la rama dorsal. Entonces, esos forámenes son muy importantes porque los nervios espinales pasan por esos forámenes intervertebrales. El primero sí pasa por el foramen vertebral lateral del atlas. Por eso es que en la columna vertebral cervical, ¿cuántos pares de nervios espinales hay? Médula, con nervios espinales, con su rama dorsal y su rama vertebral. ¿Cuántos pares de nervios espinales tiene la vertebra cervical? Pues cuando hablamos de la torácica lumbar, pares. ¿Por qué? Porque
aquí tenemos el primer foramen intervertebral, segundo foramen intervertebral. Se supone que en el tórax, por lo menos aquí saldría el primer nervio espinal cervical, el primer nervio espinal, segundo nervio espinal. Por cada foramen intervertebral, el mismo número de nervio espinal, pero miren que en la vena cervical, el primer foramen intervertebral es el segundo nervio espinal. ¿Por qué? Porque el primero sale del foramen vertebral lateral del atlas. Por eso se cuentan 8 nervios a partir de aquí, nervios espinales. Y esos forámenes intervertebrales hay que tener en cuenta, porque si en una radiografía ven oclusión de esto, pues hay alguna patología. ¿Listo? Entonces, lo vamos a mostrar acá. ¿Qué pasó aquí? Bueno, ¿qué observan aquí en esta cabrita?